Hola, soy el pastor Luis Gómez de la Iglesia Avance Global aquí en Houston y qué placer poder seguir compartiendo contigo estos programas donde estamos dando esta serie sobre Dios quiere que te renueves o Dios quiere que renueves cómo te ves. Hemos venido hablando sobre que Dios a través de Efesios capítulo 1 nos está dando un entendimiento de quiénes somos y que renovemos lo que hasta ahora nos había dicho el mundo que era y ahora entendamos lo que Dios está diciendo quiénes somos. Y también hemos visto, en el programa anterior estuvimos viendo muy fuertemente todo lo que el Señor nos había entregado, lo que poseemos, lo que tenemos. Una renovación en dónde está nuestra riqueza, qué es lo que tenemos. Y en un caso era saber que somos hijos, que estamos posicionados como hijos, como gobernantes, como hijos del rey, como gente que tiene autoridad, que tiene poder. Esa gente que como hijo tiene una característica específica que va a expresar todo lo que tiene que ver como hijo, que implica un papá que lo representa, implica ciertas cosas, pero también tenemos el entendimiento de que podemos, y veíamos a través de la palabra que estas riquezas que el Señor nos ha entregado son en promesas, y estas promesas nos hacen participantes de la naturaleza divina, pero también estas promesas son las que nos hacen entender que es en su gloria que está esa riqueza y que es a través de esa riqueza que nosotros vamos a caminar a cosas poderosísimas. Hoy queremos entrar en la última parte de que a través del apóstol Pablo recibimos entendimiento que tenemos que ser renovados, y esta es en lo que podemos. Muchos de nosotros hasta ahora hemos utilizado frases rebuscadas, muy religiosas, donde creemos y decimos Dios lo puede todo, pero nunca entendemos que eso se aplica a una perspectiva real de lo que Dios quiere que nosotros operemos diariamente. Cuando caminamos con lo que Dios está diciendo en esta palabra, entendemos algo poderosísimo, porque dice en el verso 19 del capítulo 1 de Efesios, utilizando esa misma expresión, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Si seguimos leyendo vamos a encontrar que esto se está refiriendo que fue el poder que Dios utilizó para resucitar a Cristo de los muertos. Y está aquí diciendo que eso es algo que quiere que sea entendido en nuestro corazón, que nuestros ojos de nuestro corazón sean iluminados, para que entendamos y seamos renovados en entender qué es la fuerza que tenemos, cuál es el poder que tenemos, qué es lo que tú y yo podemos ahora que estamos en Cristo. Por supuesto, cuando hablamos de poder siempre hay muchas cosas que son impresionantes, porque la palabra poder en sí misma nos habla de algo que Dios quiere que estemos operando y moviéndonos para que el poder siga generándose. La palabra que se utiliza para poder es una palabra que muy frecuentemente nos la explican los predicadores, y hoy quiero pasar a explicártela también. Y tiene que ver con la palabra dínamos o la palabra dynamo, como lo quieras poner. Una palabra que usamos en español es la palabra dinamo, que es la misma palabra o es la palabra equivalente a la palabra en griego. Esta palabra tiene un significado interesante porque es una palabra que implica que hay poder, que hay una potencia, que hay una energía. Pero la energía puede tener dos vertientes. Puede haber energía cinética, pero también puede haber energía potencial. La energía potencial es impresionante porque a veces hay una gran energía, pero nadie sabe que está allí porque es potencial. No vamos a ver su efecto hasta que no entra la energía en acción. En el caso de lo que Dios quiere es que el dinamo habla de que mucha gente tiene una gran energía, pero esa energía no va a entrar en acción hasta que la persona la pone en movimiento. Cuando allá nos dice el apóstol en Romanos capítulo 1, verso 16, nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y después al griego. Nos está hablando de esa palabra y nos dice
es poder de Dios. Y el poder de Dios empieza a manifestarse en la medida en que nosotros empezamos a soltar esa palabra de poder, esa palabra que habla y que dice lo poderoso que es Dios. Y en ese hablar empezamos a mover ese dinamo, a ese dinamo entrar en acción, y la energía que era potencial ahora se convierte en una energía cinética, una energía en movimiento, donde ahora empiezan a acontecer cosas porque el poder de Dios entra en acción. ¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo viene esto a nosotros? Volvemos a leerle el verso de Efesios. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? La grandeza del poder de Dios no es para cualquiera, es para los que creen en Dios, para los que han depositado su confianza en Dios, para los que han depositado su confianza en Jesucristo y que a través del Espíritu Santo van a recibir poder. Por eso, ¿qué estamos nosotros haciendo? Muchos no están viendo este poder actuar porque simplemente se han decidido caminar con el Señor a través o desde una perspectiva religiosa solamente, y no desde una perspectiva relacional, donde el Señor viene y nos imparte con poder y nosotros vamos caminando y vamos soltando el poder de Dios. Por eso, qué tremendo cuando el Señor aquí nos dice, en el verso 49 de Lucas 24, nos dice lo siguiente: aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quedaos ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Hermanos, este es el poder del cual Dios está hablando, el poder que actuó en Cristo para resucitarles de los muertos. Ahora ese poder quiere actuar en nosotros para que podamos manifestar la gloria de Dios, y de esa gloria de Dios se disponen los misterios de Dios para todo el mundo. Por eso, ¿qué estamos haciendo? Dice, necesitamos ser revestidos de poder desde lo alto. Es una dimensión renovada y una dimensión nueva de lo que es poder. El poder aquí no es poder tener convencimiento. Mucha gente piensa que lo que Dios nos da es convencimiento. Otros piensan que nos da elocuencia. Y qué bueno ser elocuente. Es una de esas características que nos permite tener un mensaje y que la gente esté atenta a este mensaje y lo pueda recibir. Gloria a Dios, y queremos que haya predicadores elocuentes que puedan dar esa palabra, pero eso no es el poder que Dios está hablando. El poder que Dios está hablando es el poder del Espíritu Santo en nosotros, que nos reviste, se coloca sobre nosotros, y ya cuando nosotros operamos, la gente no está viendo a lo que puede hacer la persona, sino está viendo el Espíritu Santo que está sobre nosotros. Por eso es clave cuando dice aquí, para que seas investidos, o sea, revestidos, o sea, colocados dentro del poder que viene desde lo alto. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8, un verso muy conocido por la feligresía, por la gente, por los eclesiásticos, por la gente que está en la iglesia, nos dice, pero recibirás poder. Pero recibirás poder. Y en estos dos casos la palabra es la misma, la palabra dinamos, donde nosotros estamos recibiendo y entendiendo que Dios nos está colocando un poder potencial. Pero es en la medida que nosotros lo empezamos a utilizar que este poder se empieza a soltar. Muchos de nosotros creemos que el poder va a soltarse por una indicación sobrenatural, y a veces va a suceder, pero la mayoría de las veces es en fe y en entendimiento de que Dios nos ha llamado a orar, a hacer, a colocar, a imponer manos, a decretar en el nombre de Jesús, a decretar a través del Espíritu Santo en diferentes situaciones. Esto es lo que Dios quiere que hagamos, soltar, y que el poder empiece a soltarse en nosotros porque estamos creyéndole al Señor que ha depositado sobre nosotros Espíritu Santo y poder. Y por eso dice el texto, y recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y creo que cambió un poco el verso, pero lo importante es que entendamos esto. Recibimos poder, ese poder es potencial hasta el momento que empezamos a
testificar, porque el poder es para ser testigos. Entonces, cuando somos testigos, este poder empieza a manifestarse y entonces nosotros empezamos a ver las diferentes manifestaciones que allá el libro de Marcos nos dice y estas señales seguirán a los que creen. Cuando nosotros nos soltamos a hablar del evangelio, a testificar, entonces podemos decirle al cojo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Tenemos algo poderosísimo, que es el poder de lo alto, que nos reviste, que está sobre nosotros, para que nosotros podamos de una forma tal empezar a manifestar este poder y a soltarlo en todo momento. Por eso este es el día de decir, Señor, yo quiero soltar este poder. Quiero soltarlo a tal forma de que la gente pueda recibirlo, que la gente pueda entenderlo y que la gente pueda entender el testimonio que yo tengo. Los apóstoles, cuando fueron colocados presos, recibieron esta orden. Los principales de la sinagoga le dijeron, les pedimos o les obligamos a que no hablen más de este hombre, que no hablara más de Jesucristo. Y ellos respondieron, juzga delante de Dios si es justo que nosotros obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Muchos de nosotros a veces preferimos obedecer al hombre antes que a Dios, pero es el momento de hacer la obediencia al revés, es obedecer a Dios primero y después al hombre. Es el momento donde nos sometemos a Dios, porque Dios es a través de Dios que cuando empezamos a caminar en este poder, que el poder de Dios empieza a manifestarse cada vez mayor. Fíjese cómo lo sigue diciendo, pero recibirás poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces puedes ser testigo. El poder te hace ser testigo. El poder no es para hacer cosas personales, es para testificar de Dios. Y en la medida que testificamos de Dios y empezamos a manifestar la gloria de Dios a través de ese testimonio, el Señor empieza a traer y a suplir, porque la gloria de Dios se está mostrando. Entonces recibimos una renovación. ¿Cuál es la renovación? Entender que el poder que estamos recibiendo es del Espíritu Santo. Hechos 10:38 nos dice lo siguiente: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Una de las características del poder es que viene sobre una persona redimida por la sangre de Jesucristo y que está caminando sin pecado. ¿Cómo caminamos sin pecado? Cuando estamos bajo la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado y nos guarda de toda maldad. Cuando nosotros estamos así, somos claros recipientes, somos un recipiente adecuado para que el Espíritu Santo venga. Así como Jesús de Nazaret, refiriéndose a su condición de hombre, pudo ser ungido con Espíritu Santo y con poder. ¿Y qué hace? Empezó a hacer bienes y empezó a sanar a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La forma en que Dios va a estar con nosotros, o que Dios nos va a revestir de ese poder, es a través de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Que el Espíritu Santo venga y nos unja. Esa unción tiene una simbología que nos cubre desde la cabeza hasta las plantas de los pies, como el aceite de la santa unción que se depositaba sobre los sacerdotes. Hoy Dios quiere ungirnos de esa manera con Espíritu Santo. Era tal esa unción que cuando caía empezaba a derramarse por todas partes, y cuando la gente salía de ahí, el olor de ese aceite de la unción permanecía impregnado a esa persona, a su ropa, a sus cosas, porque era un aceite santo, un óleo santo. ¿Qué vamos a hacer? Es el momento de decir, Señor, necesitamos ser ungidos con Espíritu Santo y poder, porque esto habla de la renovación que yo tengo en el poder. El poder no es poder ser uno que trae manipulación, que podemos convencer porque tenemos un don de palabra. No, el poder es en el momento que soltamos el testimonio, poder decirle a la gente, yo tengo algo
que es poderosísimo, que se llama Jesucristo, el nombre de Jesús. Y ese nombre que es sobre todo nombre, en el cual se dobla toda rodilla de lo que está en el cielo y de lo que está bajo la tierra. Bajo ese nombre es donde vamos a poder entonces presentarlo a la gente, y la gente va a poder recibir de una forma tal la bendición que viene del cielo. Como nos dice el mismo capítulo 4 de Hechos, que dice que vengan del cielo tiempos de refrigerio, que nos arrepintamos y de entonces va a provenir del cielo tiempos de refrigerio. Esos tiempos de refrigerio habla de una gente que está soltando el testimonio de Jesucristo. Hay arrepentimiento, que es cambiar nuestra forma de pensar. No es sentirse mal porque hicimos algo mal, es ir más allá del simplemente el sentirse que, oye, como que lo hice mal, y es decir, no solamente no lo vuelvo a hacer, sino que ahora me lleno de Espíritu Santo, de poder, y empiezo a operar en una forma tal, en esto que voy a mostrar la gloria de Dios. En el libro de Hechos también, en el capítulo 20, el apóstol Pablo nos dice esto en el verso 32 del capítulo 20. Y ahora, hermano, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Aquí viene un detalle interesante. El poder de Dios también se manifiesta en que nosotros empezamos a crecer. La mayoría de nosotros ha pensado siempre que ya no la sabemos toda, pero qué bueno es saber que la palabra de Dios es infinita, que cada día podemos encontrar en ese manantial glorioso de la palabra de Dios cosas para nuestro socorro, para que el Señor a través de esto nos habla, nos da la palabra del día, donde podemos ver y caminar para demostrar que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es armoniosa, trae gozo, trae alegría y puede disponer orden a donde la traemos. Por eso cuando el Señor aquí nos dice que nos está encomendando, a través del apóstol Pablo nos dice a la palabra de su gracia, porque esa palabra tiene poder, es la misma acción. Si esa palabra no la aplicamos, aunque tiene mucho poder, si ese poder es potencial, no es hasta que la aplicamos que entra en movimiento, que empieza como una bola a hacer cambios y a hacer cosas en nosotros que va a hacer la transformación. Y ahí entonces vamos a ser sobreedificados. Lo que quiere decir esto, que ya hay un fundamento establecido, que es Cristo. Y ese fundamento de Cristo necesita que haya una construcción sobre ella que pueda traer y mostrar la gloria de Dios y que nos convierta en una habitación para Dios, como dice el apóstol Pedro, que edificados como habitación para el Señor. Hoy necesitamos ser sobreedificados y lo vamos a hacer es con la palabra de su gracia que tiene poder para hacer esto. Y nos va a dar, esa palabra entonces nos va a dar herencia. ¿Cuál es la herencia? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros es la herencia. Y entonces tenemos que ver cómo el apóstol entonces nos dice, cuando estamos con esto, estamos teniendo un poder, como ya les dije, dinámico. Por eso viene esa palabra, dinámicos. No es un poder que puede estar puesto a un lado y esperando, sí, algún momento. No, hermano, Dios quiere darnos Espíritu Santo, quiere darnos poder para que caminemos, pero ese poder tenemos que ponerlo en acción. Es el momento de que entendamos que lo que el Señor está diciendo y haciendo es que nosotros seamos capaces de poder caminar en el poder de Dios a tal forma de que la gente pueda experimentar cambios en su vida, porque nosotros estamos moviendo el poder de Dios todos los días, todo el tiempo, a cada momento. Como nos lo dice Romanos, nuevamente quiero repetirte el verso, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ser testigo del Evangelio, porque es poder de Dios, porque es poder de Dios. ¿A quién? Al judío, al griego, al gentil, al que es cercano, al que es lejano, al que es de un color, al que es de otro, a toda la humanidad es poder. Tan tremendo que aquí Dios quiere que caminemos
testificando del evangelio, de la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? De que Cristo es rey, de que Jesús es rey, porque los magos no vinieron a buscar a un príncipe, vinieron a buscar a un rey, porque ha nacido un rey y ese rey tiene que nacer en nuestros corazones. Ese rey tiene que estar depositado en cada uno de nosotros. Qué tremendo es esto, que nosotros estamos siendo renovados en lo que podemos, renovados en que podemos avanzar y crecer a cosas maravillosas, porque el Señor tiene para con nosotros algo glorioso. Dice en 1 Corintios 4:20, y esto también es clave, siguiendo con el poder. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, lo que te decía. La mayoría de la gente piensa que es poder de convencimiento. No, no estamos para convencer con palabras, estamos para convencer con poder. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quiere decirnos esto? Hermanos, siempre les digo esto, cuando el Señor llegaba a un lugar, la mayoría se asustaba. Los demonios empezaban a gritar. Empezaba a haber alboroto, la gente, cosas pasaban, porque había una confrontación del reino. El reino de Dios es poderoso a tal punto que las tinieblas sienten que llegó allí, por eso decían, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes con nosotros? Eran las que gritaban los espíritus inmundos. Hoy, ¿qué está pasando? Que la iglesia se presenta a diferentes lugares y en vez de confrontar con poder las potestades, las tinieblas, nosotros a veces nos acomodamos para que las tinieblas sigan allí. Y es el momento de que nosotros como iglesia establezcamos que somos luz, que somos sal y que el poder de Dios está en nosotros para que nosotros podamos ir y decirle al mundo que hay poder en Jesús. Hay poder para sanar, hay poder para rescatarlo, hay poder para solucionar, para resolver, para crear grandes cosas. Por eso te invito a que entiendas que en el reino de Dios tú y yo estamos para mostrar y demostrar el poder de Dios. Fíjate que los apóstoles dicen que llegaban a las diferentes ciudades cuando estaban caminando ya en el libro de Hechos. Dicen que trastornaban las ciudades. Es necesario que la iglesia decida trastornar el sitio donde llega, porque el poder de Dios no puede quedarse estático. No podemos seguir viendo el poder de Dios en una sola forma tan minimizada, tan pequeña, sino que el poder de Dios tiene que moverse a ese punto donde el reino de Dios no solo es palabra, sino es poder. Que vengamos y podamos, por ejemplo, tenemos situaciones donde el gobierno está estableciendo regulaciones para callar la iglesia. Y es el momento que la iglesia tiene que levantarse en su poder, el poder del Espíritu, y decir esas regulaciones van en contra de lo que Dios ha llamado a hacer nosotros como iglesia. Esas regulaciones nos impiden mostrar y hablar del testimonio glorioso que Dios nos ha colocado. Ese poder es para que seamos unos testigos verdaderos. Me gusta mucho cuando vemos de nuevo en Efesios, el capítulo 3, verso 16, que dice, para que nos dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Fíjense que no es ser fortalecidos con una palabra, es ser fortalecidos con poder. Y veíamos que el poder recibe a través del Espíritu Santo que venga sobre nosotros y ese poder nos hace ser testigos. Entonces, somos revestidos, fortalecidos con poder en nuestro hombre interior por el Espíritu. ¿Y por qué lo necesitamos? ¿Por qué necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior? Porque es desde allí donde vamos a sacar la fuerza para poder, de una forma tal, enfrentar y confrontar las diferentes situaciones. Vivimos en un momento donde nos han planteado a la iglesia cristiana como una iglesia que no se queja, de una iglesia que se acomoda a las diferentes situaciones. Pero aquí el Señor está diciendo, quiero fortalecerte en tu hombre interior para que tengas la palabra. Si lo vemos allá en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, para que te puedas dar razón a todo aquel que demande de tu fe.
Es el momento de nosotros tener ese hombre interior tan fortalecido que lo que salga de nuestra boca sea con claridad una defensa de nuestra fe apropiada. Me gusta mucho como dice Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, no que reside en nosotros, sino que actúa en nosotros. Te vuelvo a decir, este poder es dinámico, tiene que entrar en acción. El poder de Dios, el dynamos de Dios, el dinamos de Dios tiene que entrar en acción. Igualmente me gusta mucho como lo dice Filipenses. En Filipenses el apóstol lo dice así: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y él, cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, hemos estado viendo la necesidad de ser renovados. Yo quiero hoy, ya que faltan muy pocos minutos para terminar, hacerte una recapitulación muy rápida de estas tres verdades fundamentales que necesitan ser tomadas y que crezcamos en ellas. Necesitamos ser renovados en entender quiénes somos. Lo primero y la cosa clave es que tú eres hijo de Dios. Tienes un nombre y tienes un respeto por esto. Segundo, eres renovado en lo que posees. Eres heredero, tienes promesas que te hacen participante de la naturaleza divina. Eso es clave porque como hijo necesitas poseer algo y Dios te lo entrega. Posees una herencia gloriosa, maravillosa. Hijo que está posicionado, sentado con Dios a la diestra de Dios Padre, junto con Jesucristo, y que tiene herencia, posee algo. Pero no lo deja así, sino que ahora le entrega un poder dinámico, un poder glorioso, un poder que entra en acción para que podamos ser testigos y como testigos tocar el sitio donde vamos con la gloria de Dios y ver que las tinieblas retroceden, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso quiero bendecirte en este tiempo y quiero declarar que tú recibes y tu corazón es iluminado para que sepas cuál es la esperanza, cuál es la riqueza y cuál es el poder al cual Dios te está llamando en este tiempo. Es un tiempo de privilegio para nosotros como iglesia, donde vamos a ver a las naciones buscar a la iglesia, porque la iglesia nos está presentando al deseado de todas las naciones. Y aunque hay turbulencia, aunque hay movimiento allá, aunque están temblando, hoy hay respuesta en Jesucristo. Que Dios te bendiga, que la bendición del Padre sea sobre tu vida, la del Espíritu Santo y la del Hijo. Gloria a Dios.